Bien, aquí en la resistencia de materiales se visualiza una armadura. En esta armadura se distinguen algunos elementos y la idea es calcular algunos esfuerzos. Para eso, en la figura podemos ver dos puntos de apoyo, uno en A, otro en F, dos fuerzas que actúan en C y en E. La primera es de 100 kilonewtons, la segunda es de 200 kilonewtons. Y algunos datos como dimensiones, por ejemplo, de A hasta C hay 4 metros, de C a E hay 3 metros y de E a F hay otros 3 metros. Mientras tanto, aquí tenemos un punto D que tiene una altura de 4 metros con respecto al punto E. Y hay otro punto B que tiene una altura de 6 metros con respecto al punto C. Entonces, en este ejercicio, en esta armadura, se desea conocer los esfuerzos producidos en los segmentos DF. Vamos a identificar DF. Aquí está D y aquí está E. Muy bien. En el CE, vamos a ver dónde está CE. Es este central, CE. BD. BD es esta línea que está aquí arriba. Entonces vamos a analizar los de diferentes maneras. Para ello nos dice que el área transversal de cada elemento es de 1200 milímetros cuadrados. Así que indique si es de tensión o es de compresión. Este ejercicio lo empezamos analizando mediante una sumatoria de momentos. En este caso, el vértice elegido es el A, el nudo. Aquí está el A. Muy bien. ¿Qué fuerzas a partir de aquí encontramos? Pues si seguimos esta línea horizontal, encontramos que a los 4 metros de distancia, está una fuerza de 100 kilómetros que va hacia abajo, en esta dirección, hacia abajo. Si siguiéramos la secuencia, el giro sería en el de las manecillas del reloj. Por esa razón, aquí hay un signo negativo donde multiplica menos 4%. Esto me da menos 400. ¿Sí? Menos 400. A 7 metros de distancia encontramos otra fuerza, que es la de 200 kilómetros. 200 kilonewtons. Entonces se multiplica 7 por 200. Esto me da menos 1400 porque el giro también sería en el orden de las manecillas del reloj. También sería en ese orden. Finalmente, en F, actúa una fuerza hacia arriba, ascendente, que está ubicada a 10 metros de distancia. Esto lo represento como, 10 por la fuerza aplicada en F. Esto es lo que significa. Y estos momentos son iguales a cero, dado que no se encuentra en giro, está en equilibrio. Así que los cálculos serían menos 400, menos 1400, aquí donde dice 7 por 200, y el último sería 10 por la fuerza F. Así que esto me da, al momento de despejarlo, si tengo aquí menos 400 y menos 1400, me da menos 1800. Si yo lo mando del lado derecho, pasa con signo positivo. Sería 1800. Y este 10 que está multiplicando, lo paso dividiendo para que me dé 180. De esa manera he conocido la fuerza que se aplica aquí en el vértice en F y automáticamente también he obtenido la fuerza que se aplica en A.
Porque si las dos fuerzas que van para abajo suman 300, las fuerzas que van para arriba deben sumar 300. Es lo que me dice esta ecuación. La suma de fuerzas en Y. Entonces ya obtuve el valor de la fuerza en el vértice A, 120 kilonewtons. Muy bien, una vez que ya conocimos esas fuerzas, sigue ahora a ver cómo podemos calcular los diferentes elementos. El primero que aparece por aquí es el elemento de F, cuya sección se dibuja aquí. Elemento de F. Para eso están dibujadas algunas de sus fuerzas. En forma tentativa están dibujadas así. La manera de saber si lo dibujamos bien o no es si me da signo positivo al final, estuvo bien el dibujo. Si me da signo negativo, resulta que no. Entonces, en este elemento de F, vamos a encontrar primero la suma de fuerzas que actúan sobre él. En este caso, en Y, encontramos la fuerza de 180 kilonewtons. Es esta que está aquí hacia arriba. ¿Sí? Encontramos esto. Estamos ubicados en el nudo F, aquí, en este punto. Las fuerzas que entran. En este nudo. Entra una fuerza de 180 kilonewtons. Llega, sube. Y como este vector lo dibujé hacia arriba, entonces, y viendo las dimensiones que tiene, aquí hay un triángulo que tiene un lado 3, un lado 4, y si calculan la hipotenusa, sería 5. La hipotenusa es 5. Así que esto me permite calcular la componente vertical como 4/5 de la fuerza a lo largo de la línea de F. Es lo que significa aquí. 4/5 de F igual a 0. Así que si yo despejo de aquí esta DF, me da menos 5/4 por 180 kilonewtons. Y esto me da menos 225 kilonewtons. Lo cual es una fuerza de compresión porque el signo negativo me dice que la dibujé incorrectamente. La flecha la estoy dibujando como si jalara el nudo, como si fuera de tensión. El signo negativo me dice que no, que la dibuje hacia abajo, es lo correcto, dibujarla hacia abajo, y entonces va a empujar al nodo, es de compresión, lo va a empujar. Hacemos lo mismo para el eje X, suma de fuerzas en el eje X. Aquí también fue dibujada en forma aleatoria la fuerza a lo largo de EF, como si fuera negativo, si fuera de tensión, jalando al nodo. Entonces, tenemos que este vector es negativo, así como lo dibujé, es menos EF. Y luego la componente horizontal del vector que tengo dibujado hacia arriba, si le saco su componente horizontal, sería menos 3/5 de la fuerza ubicada a lo largo de la línea de F. Y esto me da 0. Así que haciendo un reacomodo y despeje, la fuerza EF es igual a menos 3/5 de la DF. ¿Sí? DF. Así que esto me da, como ya obtuvimos la fuerza de F, que era menos 225, esto me da 135 kilonewtons, el cual fue correcto en su dibujo, es de tensión. El signo positivo me indica que sí lo dibujé bien. Ahora, los esfuerzos se calculan, en este caso me pide el esfuerzo de DF, aquí está DF, ya lo calculamos, 225 kilonewtons, lo divido entre el área de la sección, que aquí me decía en el texto que eran 1200 milímetros cuadrados. Eso es lo que me decía aquí.
1.200 milímetros cuadrados. ¿Sí? Por aquí está el dato. Ese dato lo convierto a metros cuadrados. Lo convierto a metros cuadrados, 0.0012 metros cuadrados, dándome 187.500.000 pascales. Quedamos que el símbolo para el esfuerzo iba a ser este delta. Es de compresión. Ya lo habíamos dicho. Muy bien. Ahora en el nudo E, nos vamos de este lado. Acá, de este lado. En este nudo solamente hay dos fuerzas horizontales que actúan. Solamente hay dos. Y una de ellas ya se calculó. Así que tenemos la sumatoria. Si de aquí hacia la izquierda, a la izquierda está el nudo C, a un ladito. ¿Sí? Pueden ver en la figura. Si tenemos una fuerza de aquí hasta C, la voy a llamar fuerza S. Fuerza S. Y por el momento va en esta dirección. ¿Sí? Sale para acá. Y si la fuerza EF la dibujo aquí la tengo C a la derecha y la otra fuerza EF a la izquierda. En total que las dos van a ser iguales porque están en equilibrio. Así que la fuerza que va aquí en CE también tiene que ser igual a la misma que obtuvimos aquí, de 135 kilonewtons. Por lo tanto, su esfuerzo sería la división y me da 112.500.000 pascales. Obviamente también se convirtió previamente el área de la estructura. Ahora, para el cable BD que vemos aquí arriba, es este cable BD, tomamos el nodo D como referencia. Vamos a enfocarnos aquí en el nodo D. Entonces la fuerza de E dijimos que es de 200 kilonewtons. La fuerza de E. ¿Por qué vale 200 kilonewtons? Si en este vértice E dijimos que hay una fuerza que va hacia abajo de 200 kilonewtons, entonces la fuerza que va hacia arriba también vale 200 kilonewtons. ¿Sale? 200 kilonewtons de E. La fuerza de F, que es esta que se calculó aquí, vale 225 kilonewtons. Esta se calculó arriba. En el nodo A, el nodo A es el que está hasta la orilla. Acá lo tenemos, hasta el extremo. Ese es el nodo A. Nada más aquí hay tres fuerzas involucradas. La que va para arriba, la que va a lo largo de AC y la que va a lo largo de AB. Entonces, en el nudo A, nos ubicamos ahí, nudo A. En el nudo A encontramos en el nudo A lo siguiente. Encontramos que la suma de fuerzas en Y es 120. Esta fuerza de 120 kilonewtons es la que iba hacia arriba. ¿Sale? Es la que va hacia arriba. Y luego tenemos 120 kilonewtons. Y luego tenemos en AB, la línea diagonal que está arriba. Las dimensiones que tiene son de 6 hacia arriba y acá son 4. Si sacamos la hipotenusa, me da raíz de 52. Así que la componente vertical será menos 6 entre raíz de 52 por la magnitud de la fuerza AB. Esto nos da en Y la forma de despejar AB, dándome 144.22 kilonewtons. Aquí está el cálculo.
Si hacemos lo mismo para la fuerza horizontal X, tenemos AC, esta que está aquí, menos, ahora la parte proporcional es 4 entre raíz de 52, que es la hipotenusa de AB, e igual a 0. Al momento de despejar la AC nos da 80 kilonewtons. 80 kilonewtons, es lo que me da. 80 kilonewtons. En el nudo C, si nos ubicamos aquí a un ladito, nudo C, encontramos la suma de fuerzas horizontales y encontramos que hay 3 fuerzas horizontales actuando. Las 2 horizontales y esta diagonal que es CD. Esta. Por eso ven que dice CE menos AC más 3/5. ¿Por qué 3/5? Porque esta diagonal mide 5 según sus dimensiones, 3 y 4. Esto mide 5. Haciendo el despeje, la fuerza CD tiene un valor negativo de 68.75 kilonewtons. El signo negativo da a entender que como yo lo dibujé hacia arriba, iba hacia abajo. La fuerza Y, para este mismo nudo, tenemos BC. BC es la que va hacia arriba, menos 100 kilonewtons, que es la que va hacia abajo, más 4/5. 4 y la diagonal que es 5 de CD. Al hacer el despeje, obtenemos que esta fuerza BC sería entonces de 155 kilonewtons, ¿sí? Dado que ya se conocía CD, esta fuerza. Finalmente nos vamos al nudo de mero arriba, el nudo B, y encontramos las fuerzas que actúan ahí. Primero las horizontales, tenemos 3 entre raíz de 13 de BD. Vamos a ver esa fuerza, ¿quién es? BD. Es esta línea, ¿sí? Es esta línea. Como esta altura es 4 y esta es 6, entonces la altura es 2 y la base es 3, ¿sí? Y la magnitud de la hipotenusa es raíz de 13. Entonces, considerando esas propiedades, tenemos la componente X como 3 entre raíz de 13 por BD, menos 4 entre la raíz de 52 de AB. Este es AB, es esta línea que va de este lado, ¿sí? Es esa línea que va hacia abajo, y eso es igual a 0. Así que al hacer el despeje correspondiente, BD tiene un valor de 96.1466 kilonewtons. Y el esfuerzo es al dividirlo entre el área, me da 80.122.222 pascales. Muy bien. Entonces hago rápidamente un repaso, un recuento de lo que hice. Me está pidiendo los esfuerzos aplicados por varias fuerzas, varios elementos. Entonces el método efectivo que me fue aquí de utilidad fue el de los nudos, donde se simplifica cuando llega una fuerza y por tercera ley de Newton, si nada más hay otra fuerza más conectada y está en equilibrio, debemos entender que esta fuerza y la otra son iguales. Sin embargo, si están presentes algunas inclinadas como aquí, como las que estamos viendo, algunas de estas fuerzas inclinadas, entonces hacemos uso de las sumas de fuerzas en A y de B. De inicio, este problema empezó calculándose con una suma de momentos para poder conocer las dos fuerzas en los soportes, A y F. Aquí están, 180 kilonewtons y 120 kilonewtons. De ahí nos fuimos nudo por nudo. ¿Sí? Comenzamos con el nudo F. Esto comenzó con el nudo F. El nudo F. Entonces, en ese nudo
se ven las fuerzas que actúan ahí. Y ahí, aquí dibujé las 3 fuerzas involucradas. Entonces, se le dan unas direcciones supuestas. Y si está al final correcto, se confirmará con un signo positivo. Si no, el signo negativo me indicará que iba en la otra dirección. Primero calculamos, en este caso, como ya conocíamos la fuerza ascendente y conocíamos el ángulo de inclinación, pudimos obtener las fuerzas involucradas, la fuerza EF, la que va horizontal, y la fuerza de F, que es la diagonal, misma que al final del ejercicio ese dato lo volvimos a utilizar. Y luego se dividió entre el área de la armadura. Y luego nos cambiamos de nudo, nos fuimos al E, donde nada más hay 2 fuerzas horizontales actuando. Por lo tanto, y se concluye que la fuerza que está de este lado es idéntica a la que está aquí. ¿Sí? También es 135 kilonewtons. Y luego nos cambiamos de nudo. Nos fuimos al nudo. Bueno, aquí le puse que el nudo D tomado como referencia, en este nudo D, aquí arriba, entonces ya conocíamos esta fuerza que se calculó. Y la fuerza de F, que es la que es esta vertical, es esta que vertical, también la pudimos calcular, ¿verdad? De F como 225 kilonewtons. También lo pudimos calcular de esa manera, de F. Así que, aquí está el valor de DF, 225 kilonewtons, por aquí lo tenía arriba, aquí está el cálculo. Entonces cambiamos de nudo, nos fuimos a la. En ese nudo se vuelven a hacer análisis de suma de fuerzas, y aquí la que se obtuvo fue la fuerza AB y también la fuerza AC, son las que se calcularon, con la suma de fuerzas vertical y horizontal. Después cambiamos de nudo, nos fuimos al C. En este nudo se calculó la fuerza CD y la fuerza BC. Se calcularon esas dos. Y luego nos fuimos al nudo B, en la parte de arriba, la parte superior. Y ahí pudimos calcular una vez más este nudo que está aquí, BD. Entonces calculamos todas las fuerzas y los esfuerzos se calculan al dividirlos entre el área de la sección de la tubería, que en este caso, para el último ejercicio, es de 80.122. Y de esta manera se hizo el análisis de esta armadura.